Karnak. ¿Qué es el templo de Karnak? El templo de Karnak es uno de los templos más grandes de Luxor. Se sabe que la ciudad de Luxor es una de las herencias más valiosas de Egipto, cuando se trata de la antigua civilización egipcia. La razón de esto es que Luxor contiene una gran cantidad de asombrosos monumentos antiguos. Vale la pena señalar que el templo de Karnak incluye muchos otros templos desde la era faraónica. El movimiento de expansión y construcción continúa, y el templo se considera uno de los templos antiguos más grandes, al cual venían a visitar muchos turistas, y presidía muchos templos religiosos que se establecieron en esa época. El templo de Karnak se distingue como un templo que incluye un grupo de templos diferentes, además de contener muchos otros edificios. Se encuentra en la República Árabe de Egipto a orillas del Nilo, al norte de la ciudad de Luxor. Y las operaciones de construcción se expandieron en él desde el inicio de su construcción en la época faraónica, especialmente los reyes de la Edad Media, hasta la época de los romanos. El templo fue construido específicamente para el dios Amón-Ra, su esposa y su hijo, y cada uno de ellos hizo construir su propio templo, y estos templos estaban dentro de Karnak. La razón para nombrar el templo de Karnak. El templo de Karnak tiene muchos nombres, y la razón de los múltiples nombres del templo se debió a la asociación de ideas egipcias y creencias antiguas, donde el templo de Karnak se llamó al principio con el nombre de Baramun, y se llamó Ubatisot en la Edad Media. El complejo de templos de Karnak consta de una gran cantidad de templos, iglesias y otros edificios en forma de aldea. Por esta razón, a este complejo se le llamó Karnak, porque este título en lengua árabe significa el pueblo fortificado. Algunos dicen que se le dio este nombre en relación con el nombre de la ciudad a la que pertenece, que significa pueblo creyente. Desde el inicio de su fundación, el templo pasó por muchos títulos y nombres, hasta que finalmente recibió el nombre de la ciudad de Ta'a. ¿Dónde se encuentra el templo de Karnak? Karnak es un área de templos del antiguo Egipto, y el templo de Karnak está ubicado en Karnak, ahora gobernación de Luxor antes Tebas, sur de Egipto en la orilla oriental del río Nilo. La importancia del templo de Karnak. Tiene una gran importancia religiosa, ya que el complejo del templo de Karnak fue el centro de la antigua fe durante la era del Nuevo Reino. Si bien el poder se concentraba en Tebas actual Luxor, su importancia se debe a su gran tamaño. Sirvió como tesorería, centro administrativo y palacio para los faraones del Nuevo Reino. Karnak es el complejo de templos más grande jamás construido en cualquier parte del mundo. Produjo un grupo de templos, santuarios y torres, y otras condecoraciones que no tienen igual en todas partes de la República Árabe de Egipto. Su importancia radica en la era del Nuevo Reino y durante los reinados de los famosos faraones, como Hatshepsut, Tutmosis III, Seti y Ramsés II, todos contribuyeron a importantes adiciones al complejo. La construcción continuó en la era grecorromana con los Ptolomeos, los romanos y los primeros cristianos dejando su huella allí. ¿Cuál es la razón para construir el templo de Karnak? El motivo de la construcción del templo de Karnak se debe a que en el pasado el rey quería acercarse a Dios. Además de edificios e instalaciones, erigiendo estatuas y obeliscos, y entregando regalos y donaciones. Y cuando el lugar se expandió, los reyes erigieron sus edificios en más de un lado. Algunos reyes quitaron los edificios de sus predecesores para construir los suyos propios en sus sitios. Características del templo de Karnak. El templo de Karnak se distingue por el hecho de que incluye un grupo de varios y muchos templos que se construyeron a partir de la dinastía 11 en todo el mundo, Yuemem 2134 AC. Todos los templos dentro de Karnak están rodeados por paredes hechas de ladrillos de barro. Están conectados entre sí por caminos custodiados por estatuas de esfinges estrechamente alineadas, conocidas como el pingüino de los carneros. El templo de Karnak inmortalizó los nombres de los grandes reyes egipcios que gobernaron Egipto, tales como Tutmosis III, Seti, Ramsés II, Ramsés III y otros. El templo contiene una exposición en la que se muestran diversas artes de la construcción, la escultura y el grabado, y un rico registro de eventos históricos en el antiguo Egipto.
El gran templo de Karnak se distingue por los mágicos espectáculos de luz y sonido que tienen lugar todas las noches, que es una excelente manera de descubrir el templo de Karnak. El templo de Karnak es la casa de culto amurallada más grande del mundo. Karnak es el complejo de templos más grande jamás construido en cualquier parte del mundo. Historia del templo de Karnak. Durante el periodo del Reino Medio, el templo fue considerado en ese periodo como una tierra ofrecida, especialmente después de la llegada de la 11ª dinastía. Él gobernó Egipto en ese momento, ya que su sirviente Amón en el templo tuvo una gran influencia sobre él. Aumentó su fuerza y le dio una enorme riqueza, y se mezcló con la deidad del sol, la deidad Ra. Entre las instalaciones más antiguas en el área del templo se encuentran la Capilla Blanca y la Corte del Reino Medio. Durante el periodo del Nuevo Reino, este periodo se conoce como el periodo dorado del templo, como la 8ª dinastía. Estaban interesados en adorar al dios Amón, que estaba mezclado con el dios Ra. Y eran famosos por sus intereses e instalaciones militares, y su interés en el templo aumentó. Y el rey Amenhotep comenzó a construir un templo para el dios Amón Ra, luego el rey Tutmosis vino después de él. Y edificó el 4º y el 5º franco, y edificó 2 obeliscos de granito. Uno de estos obeliscos todavía existe hoy. Entonces surgió la reina Hatshepsut, quien pudo continuar gobernando por más de 23 años. Y ella construyó el 8º edificio, y ella construyó 2 obeliscos, y estos obeliscos permanecen hasta el tiempo presente. Entonces vino el rey Amenhotep III y construyó el 3er edificio. Y Eknaten, quien fue el primero en llamar a la adoración de un dios, construyó un templo para sus adoradores, el dios Amón Ra. Y Oremeb construyó el 2º edificio y los edificios 10º y 9º, y esto fue para ganar la aprobación de los sacerdotes. Las novedades más importantes del templo. El Departamento de Antigüedades restauró el interior dañado del templo e hizo nuevos desarrollos en el templo. Y actualizar la fachada del edificio con el fin de conservar el aspecto general del templo, que es la fachada del turismo en Egipto. Y ajustaron la iluminación y el sonido dentro del templo, y pusieron muchos baños para recibir a los visitantes. El templo se divide en 3 áreas, que son: la región sur, contiene la colección de la reina Mut, esposa de Amón. La región norte, el grupo incluye al rey Amón-Ra Montu. La región central, contiene la colección del rey Amón-Ra. Los edificios que componen el templo de Karnak. El templo consta de 10 edificios, que son: el primer edificio. Este edificio fue construido por uno de los 30 reyes de la dinastía Nectambo. Es la última de sus camas en la historia antigua, que es la entrada principal al templo. Es el último edificio construido en el templo, y está entre las entradas que componen el templo, está ubicado en el distrito de Poniente. El segundo edificio. Oremeb lo construyó con Ramsés I, y el rey Ramsés II le añadió algunas modificaciones. Escribió su nombre en el edificio, y el edificio tiene unos 97 metros de largo y 29 metros de alto. Después de un periodo de tiempo desde su construcción, se encontró una estatua de uno de los reyes de la dinastía 21. Se trata de una estatua del rey Bainajem Ben Enki. Y el rey Ramsés II escribió su nombre en la base de la estatua, y esta estatua representa a Ramsés II. Y se pone de pie con la corona, sosteniendo en la mano algunos carneros, y su imán le levanta las piernas, vuelve a su hija y ha aumentado su exceso. El tercer edificio. Fue construido por Amenhotep III y fue demolido con el paso del tiempo, no quedando rastro de él en la actualidad. El cuarto edificio. Fue construido por el rey Tutmosis I. El quinto edificio. Fue construido por el rey Tutmosis I. El sexto edificio. Fue construido por el rey Tutmosis III en el lado oeste del templo. Se considera el edificio más pequeño que existe, y está hecho de granito encima. Su dibujo de la flor de loto del lado norte y su dibujo de la planta de papiro del lado sur. El séptimo edificio. Fue construido por el rey Tutmosis III y está ubicado en el lado sur. El octavo edificio.
Fue construido por la reina Hatshepsut. El noveno edificio. Fue construido por el rey Oremeb. El décimo edificio. Fue construido por el rey Oremeb.